la clase de hoy. Vamos a continuar viendo lo que dejamos pendiente anoche. Bueno, básicamente estábamos explicando que dependiendo de qué significancia se le quiere dar a los enlaces en la implementación de una lista, estas se pueden subclasificar a su vez por la modalidad del enlace en 4 tipos de listas. Conceptualmente se dice, ¿no?, que estas estructuras suelen ser abstracciones de muy alto nivel que me permiten almacenar o razonar estructuras que almacenan colecciones de datos organizados de esta manera, ¿no es cierto?, que son estructuras que cumplen todas las propiedades de las estructuras de datos lineales. Entonces, estas estructuras son de alto nivel de abstracción porque también me permiten, de algún modo, determinar el tipo de información que vamos a almacenar a la hora de utilizar la estructura, no tanto a la hora de concebir las operaciones ni los procedimientos que deberían tener estas estructuras de datos asociadas. Bien, entonces, hasta el momento, esta conceptualización que tenemos de una lista, esta y esta, cada una de estas, las hemos nominado, ¿correcto? Las estamos denominando lista de simple enlace, a esta lista de doble enlace y a estas otras también tienen su propio nombre. Estamos coincidiendo en que cualquiera de estas puede ser nominada o puede ser enunciada por este nombre común que vendría a ser la lista. Toditas estas que son listas, ¿no? Estamos hablando de esta estructura de datos que se denomina lista en términos más generales. Bien, dentro de lo que es una estructura de datos lista, al ser una estructura no restringida en operación, bueno, debería permitirme operar con los datos de esa lista. Básicamente, le vamos a determinar inicialmente operaciones para inserción, eliminación y acceso a los datos de la estructura. Y como no es una estructura que tiene una restricción muy peculiar, digamos, la única es almacenar colecciones de datos, vamos a pensar en algunas otras operaciones que pueden ser útiles a la hora de utilizar la colección de datos que estaríamos almacenando en esta estructura de datos lista. Siempre, pero, las operaciones que se vayan a pensar o que se le vayan a asignar a una lista como una responsabilidad no deberían ir en contra de su naturaleza general de esta lista, ¿ya? Luego vamos a ir afinando este principio, pero siempre deberíamos conservar ese pensamiento de que esta estructura permite el almacenamiento de alguna colección de datos, ¿ya? Sin restricción mayor sobre la colección. Para poder nosotros implementar estas listas, poder llevar a programación,
se requiere hacer una representación más descrita o escrita, le llamaremos, de esta representación gráfica que tenemos de la lista, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos una conceptualización de qué se entiende por lista de simple enlace, ¿no? Como les había comentado hace un momento, ya por lo menos le hemos puesto un nombre a este gráfico y hemos identificado algunos elementos importantes dentro de este gráfico y es este punto de acceso que tenemos acá, que ya tiene nominación, ¿no? Vamos a hacer uso de nuestra visión recursiva para poder analizar esta conformación o esta forma de representar este enlace, ¿de acuerdo? Que es unidireccional. Vamos a hacer un ejercicio. Si nosotros por un momento quitáramos el elemento inicial de esta estructura, pues vamos a quedarnos con los restantes elementos de la estructura que si observamos detenidamente, por la forma en que tienen los enlaces, estos elementos que están acá a continuación están organizados como una lista de simple enlace también, ¿ya? Entonces, esta organización es una lista de simple enlace y esto que tenemos acá abajo también es una organización lista de simple enlace, que significa que parte desde aquí y siempre va hacia adelante y el último que tiene, o en realidad el último no tiene sucesor, ¿ya? Bueno, esta observación que se tiene sobre esta gráfica, ¿no? Que identifica una lista de simple enlace, se la puede representar así. Podemos tranquilamente decir que una lista de simple enlace, que es este dibujo, se representa como en dos partes. La primera parte tiene el elemento inicial distinguido, que es el punto de acceso a la estructura, y una segunda parte que viene a contener todos los siguientes elementos de la estructura, ya el primero y el resto, así se leería. ¿Qué tiene de interesante esta forma de tratar de explicar la estructura? Es que a su vez estos elementos que tenemos acá, como ya les había comentado, están organizados como una lista de simple enlace. Entonces, fisonómicamente tiene todas las características este resto de ser una lista de simple enlace. Entonces, nosotros ya lo podríamos abstraer. Los restantes elementos de la lista se puede abstraer a su vez como una lista de simple enlace. Una vez que nosotros tenemos eso, pues ya estamos encontrando una forma más descrita a un nivel de abstracción interesante de esta gráfica que tenemos acá. Por lo cual se puede decir, ¿no? Que toda lista, fíjense, siempre tiene un punto de acceso a la lista a partir del cual vamos a empezar a ubicar, ¿de acuerdo? Los elementos primero, segundo, tercero. Entonces, este elemento inicial es muy importante dentro de lo que es la estructuración o la concepción de una lista de simple enlace y de cualquier lista que está basada en enlace. El SIG va a identificar a los restantes datos de la lista, ¿de acuerdo? Y estos restantes datos organizaditos disciplinadamente como una lista de simple enlace, donde el primer elemento de estos siguientes elementos, ¿ven? De los restantes datos de la lista, resulta ser el sucesor inmediato del elemento inicial, ¿ya? Entonces, SIG, ¿qué va a hacer? Va a mantener los datos que están después del inicio.
Por lo tanto, si nosotros pensamos que todo esto es una lista de simple enlace, la lista L le llamaremos, entonces es correcto decir que toda lista de simple enlace tiene dos cosas. Tiene un inicio y tiene un sig, ¿de acuerdo? Así nosotros podemos representar esta lista de simple enlace L. Y a su vez, si miramos un poco más internamente, L, ¿de qué tipo es? Es una lista de simple enlace. INI, ¿de qué tipo es? INI vendría a ser la referencia a un elemento de la estructura. ¿A cuál elemento, pero? Al primer elemento de la estructura, no a cualquiera, ¿ya? ¿Y SIG qué viene a ser? SIG es la referencia al conjunto o a la colección de los restantes elementos de la lista que están organizados como una lista de simple enlace. Por lo tanto, el SIG es correcto decir que es una lista de simple enlace. Listo. Esta gráfica que tenemos acá la hemos podido representar, fíjense, como esto. Toda lista de simple enlace tiene INI, tiene SIG. Su INI, ¿de qué tipo es? Es un dato para almacenar cosas de clase T. Y SIG, ¿qué cosa es? Es a su vez otra lista, ¿ya? Y no es cualquier lista. ¿Qué lista es? Es una lista de simple enlace. Bien, tenemos esto y ya podemos modelar esto dentro de lo que es programación, ¿ya? Entonces, gráfica se puede representar de manera escrita y descrita así. Acabamos de encontrar la estructura de una lista de simple enlace. Estructuralmente una lista de simple enlace, entonces, tiene INI, que es de tipo T, tiene SIG, que es de tipo lista de simple enlace. Estructuralmente, esta lista de simple enlace brinda operaciones para insertar, eliminar, acceder y algunas otras que vamos a ir identificando a medida que nosotros consideremos que esas operaciones son interesantes para la estructura. Seguiremos con esta misma tarea, de tal manera que la gráfica podamos describirla o podamos encontrar un patrón para poder entender esta gráfica en una representación escrita, ¿ya? Bueno, me dicen, vamos a programar, lo cual vamos a hacer en este momento. Nos vamos a abrir nuestro BlueJ para poder representar lo que acabo de decir, ¿ya? Entonces, a ver, atento a esto, vamos a construir un paquete, nuestro paquete de estructura de datos, y esto es muy diferente a lo que hemos estado haciendo hasta el momento, y lo vamos a poner en un proyecto limpio, ¿ya? Le vamos a llamar esto estructura de datos para el grupo 3. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente. No vamos a hacer directamente las clases, sino vamos a estructurar un paquete dentro de lo que es programación orientada a objetos. Las bibliotecas de las clases, le llamaremos, que se disponen para los programadores, están organizados dentro de paquetería. Ya cuando nosotros decimos import java.util. cualquier cosa, estamos haciendo referencia o estamos pidiendo, solicitando al lenguaje de programación préstamo de alguna parte de prestaciones de servicio que tenga la gran biblioteca del lenguaje. En este caso, la biblioteca de Java se denomina Java, ¿ya? Y dentro de la biblioteca
están organizados dentro de secciones, le llamaremos, ¿no? Y en terminología orientada a objetos, esas secciones se representan como paquetes. El paquete dentro de lo que es programación, conceptualmente, vendría a ser a su vez una unidad funcional, ¿ya? De una unidad de software que te brinda prestaciones funcionales que se compone, puede estar compuesto de varias clases que son altamente cohesivas, que se refiere que son altamente relacionadas, con la intención de tener una organización por prestación de servicio, le llamaremos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, todas aquellas clases que te permiten trabajar con flujos de entrada-salida se encuentran dentro de la sección IO en Java, ¿no? Todas aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con manejo de interfaces de usuario, están finamente organizados en un paquete que se llama, depende, ¿no?, de lo que estamos utilizando, puede ser el swing, ¿ya? Y dentro de ese paquete están todos aquellos clases que me permiten trabajar con lo que son elementos gráficos de una interfaz de usuario. Eso vendría a ser un paquete, ¿ya? Un paquete entonces es un software que tiene la finalidad de representar, le llamaremos, a un conjunto de clases que brindan servicios, usualmente a los programadores, y estas clases que tienen de común es que están altamente relacionadas bajo algún concepto, ¿ya? Eso se llama alta cohesión. En el caso nuestro, vamos a construir un paquete que tenga esta finalidad de representar a todas las clases que vamos a empezar a escribir, que me permiten almacenar colecciones de datos, es decir, estructuras de datos. Entonces, cuando haces clic acá en esta área de la pantalla, te aparecen dos opciones, ¿no es cierto? Siempre hemos estado utilizando esta, que me permite ingresar una clase a nuestro razonamiento. Esta me permite identificar un nuevo paquete a nuestro razonamiento. En este caso, le vamos a llamar a nuestro paquete el paquete de estructura de datos, ¿ya? En realidad los paquetes siempre vienen con minúsculas en este formato de denominación o estándar de denominación. Si ustedes observan, el gráfico que se genera en el área de trabajo no es igual a la anotación o al gráfico que se genera cuando se tiene una clase. El gráfico es similar a un folder, ¿sí? Este folder, obviamente dentro de lo que es la estructuración interna de nuestro proyecto, también se va a representar como un directorio. Si nosotros observamos por acá abajo, nos vamos a venir a ver qué es lo que ha hecho. Nos hemos construido que se llama estructura de datos, donde está grupo 3, ¿ya? Y aquí adentro, fíjense, se ha construido, se ha determinado, se ha creado otro directorio, ¿no es cierto?, que se llama estructura de datos, que vendría a ser este. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos organizando este paquete y vamos a ir ubicando, a su vez, dentro de este paquete, por un lado las estructuras de datos lineales y por otro lado las estructuras de datos no lineales. ¿Por qué hacemos esto? Porque este paquete, que es estructura de datos, podemos
importarlo de este otro programa para poderlo utilizar. ¿Ya? Eso se llama paquetería. Entonces, en esta clase de implementaciones nunca jamás existe el static void main, esas cosas no existe, porque si no, ya no sería un paquete. El static void main te permite ejecutar un programa de manera individual. En cambio, lo que yo estoy queriendo construir aquí son unidades de software que me permitan ser utilizadas por más de un programador, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué he hecho? Doble clic acá. Fíjense, me dice, estamos en el proyecto estructura de datos G3 dentro del paquete SDAT. Dentro de este paquete, a su vez, vamos a construir o vamos a definir dos paquetes. Uno que represente a las estructuras de datos lineales y otro paquete que tenga la misión de englobar, de agrupar, qué sé yo, a las estructuras de datos no lineales. ¿Qué estructura estamos trabajando en este momento? Estamos trabajando una estructura de datos lineal. Nuevamente, si observamos aquí, fíjense, dentro de lo que es mi paquete estructura de datos, estoy pensando en dos subpaquetes, así le llamaremos, ¿de acuerdo? Uno, donde vamos a poner todas las estructuras de datos lineales y el otro, donde vamos a poner las estructuras de datos no lineales. Entonces, hacemos doble clic acá y este vendría a ser el espacio donde nosotros vamos a determinar las estructuras de datos lineales. Me vengo acá a las diapositivas y vamos a modelar esto inicialmente, ¿de acuerdo? Esto que teníamos acá y que les había mencionado que esta representación gráfica que tenemos por acá la estamos denominando como lista de simple enlace. A esta de acá, lista de doble enlace. A esta, lista circular de simple enlace. A esta, lista circular de doble enlace. Ya las hemos nominado, ¿correcto? Por lo menos nombre ya tiene. Y hemos dicho que todas estas, a su vez, son estructuras de datos de clase lista. ¿Ya? Toditas estas parametrizan tipo de dato. Toditas estas son abstracciones de representación. Entonces, veamos acá. Nos venimos por acá. Estamos, siempre se observan, estamos dentro de qué ruta estamos. Estamos en el paquete estructura de datos lineales, que a su vez está en estructura de datos, que está dentro del proyecto estructura de datos G3. ¿Ya? Acá vamos a escribir esto que tenemos, esto que hemos conceptualizado por aquí. A ver, ¿qué estamos diciendo que vamos a tener? Vamos a tener listas de simple enlace, ¿ya? Vamos a tener listas de doble enlace, vamos a tener listas circulares de simple enlace, vamos a tener listas circulares de doble enlace y bueno, tenemos también como una abstracción este concepto que vendría a ser la lista. ¿Ya? Fíjense, 1, 2, 3, 4 y 5. Ya toditas son listas. Bien, vamos a agarrar y vamos a hacer una relación de lo que acabamos de escribir. Y bueno, ¿qué se puede decir? A ver, toda lista de simple enlace, ¿qué cosa es? Es una lista. Una lista de doble enlace, ¿qué cosa es? Es una lista. Entonces, de manera conceptual, correctamente, nosotros podemos escribir esto. Fíjense, lista de simple enlace es una lista. Lista de doble enlace es una lista. Lista circular de simple enlace es lista. Y lista circular de doble enlace es lista. ¿Ya? Eso acabamos de hacer. Fíjense esta relación sin todavía representar cómo es una lista de simple enlace. La única cosa que tenemos en esta diapositiva de cómo es una lista de simple enlace es esta gráfica, ¿no? Lo mismo acá, acá y acá. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un ejercicio
permite identificar esta gráfica, cómo la vamos a representar. A ver, antes de pasar acá, vengamos a escribir esto. Dice, toda lista sin excepción debería brindar un conjunto de operaciones, ¿ya? Las mínimas que se requieren son estas tres: el insertar, el eliminar y el acceder mínimamente. Y hay una cuarta operación que me permite saber el estado de la estructura. Debido a que las estructuras de datos están concebidas conceptualmente como estructuras de carácter dinámico, que significa que crecen y decrecen por demanda, probablemente una de las operaciones interesantes dentro de lo que son estructuras de datos vendría a ser esta, que me permite saber si es que la estructura está vacía o no, ¿ya? ¿Por qué esto es interesante? Repito, porque la característica de estas estructuras es que se van a almacenar datos y la estructura obviamente va a crecer por demanda o también va a decrecer por demanda. Entonces puede en algún momento la estructura de datos no tener ningún dato almacenado, ¿ya? Y es importante saber este estado de la estructura a la hora de razonar, digamos, las operaciones dentro de la estructura de datos. Y a eso se denomina un proceso vacía, ¿ya? Querer saber el estado de la estructura. Es más, inicialmente las estructuras de datos parten vacías, ¿correcto? Y a medida que se vaya trabajando con la estructura, estas estructuras van a ir cambiando de estado, van a ir dejando de ser vacías, podemos eliminar, vuelven a estar vacías. Entonces, hay una operación para poder saber el estado de la estructura, ¿ya? Y a esa se le conoce como una operación vacía. Bien, nos venimos nuevamente acá y decimos, a ver, toda lista, ¿qué debería saber hacer? Y esto viene por aquí. Cerramos esto y le decimos, toda lista debería saber. ¿Qué debería saber hacer? Insertar, ¿correcto? Entonces le decimos, toda lista debería saber insertar, debería saber eliminar, debería permitir acceder. Y otra que acabo de explicarles, dice, toda lista debería saber si está vacía, ¿ya? Entonces le decimos, ¿será que la lista está vacía o es vacía? ¿Ya? Esas operaciones deberían permitirme hacer toda lista. A ver, en este instante de tiempo, ¿sabemos cómo estructuralmente es toda lista? No, ¿de acuerdo? Por esa misma razón, recordemos que habíamos hecho esta representación, esta que tenemos acá. Decíamos, bueno, las listas se representan así, ¿no es cierto? Si las vamos a implementar basada en enlace, esta es una lista. Pero nosotros no podemos suponer que el enlace tiene doble significancia. Por lo tanto, si empezamos a darle significancia al enlace, habíamos identificado 4 posibilidades iniciales de significancia del enlace. El enlace dentro de las estructuras me permiten conectar los datos, ¿de acuerdo? Y me permiten movilizarme o trasladarme o acceder, le llamaremos, a la estructura y a los distintos elementos que tiene la estructura. Entonces, en este sentido, estos enlaces los hemos cualificado, ¿correcto? Y dependiendo de cómo queremos movernos dentro de la estructura, pues hemos decidido un enlace o 2 enlaces o enlaces circulares, cosas así. Pero fíjense, una lista, en términos muy generales, se podría concebir así. Bueno, lo único que nosotros sabemos es que hay varios datos y que existe una manera de conectar esos datos. Y también va a existir una manera
de acceder a esos datos a través de esos enlaces. Esto vendría a ser una lista, pero esto no se puede representar a menos que cualifiquemos el enlace como hemos hecho acá, ¿ya? Entonces nos venimos nuevamente a esta representación y decimos, bueno, toda lista no sabemos qué es lo que tiene, ¿ya? Porque es más, dependiendo de qué va a significar el enlace, pues cambia interesantemente incluso la forma de pensar en cómo proveer los procedimientos para que estas listas puedan ser operadas, digamos. Entonces, dependiendo de cómo es su enlace que tenemos acá, vamos a implementar, por ejemplo, el insertar. El procedimiento, el método estándar para insertar en una lista, por ejemplo, va a depender entonces de cómo es la representación de la lista particular que estamos queriendo implementar. Por un lado, eso quiere decir que en este modelo de muy alto nivel que es la lista, pues no podemos decir cómo es su enlace. Lo único que sabemos es que hay enlace, pero no sabemos cómo, ni cuántos, ni cuál es la capacidad de movilidad interna. Entonces, la lista inicialmente no tiene ninguna información. Hemos dicho que las listas, todas estas, van a tener parametrización de tipo que me van a permitir almacenar colecciones de datos de algún tipo cualquiera, ¿ya? Que vamos a parametrizar con T. Y por otro lado, tendríamos que empezar a concebir, fíjense, mínimamente la firma de estos procedimientos. A ver, si nosotros le preguntamos a cualquier lista, ¿ya? Cuando estamos en este modelo, estamos hablando de cualquier lista. Si a cualquier lista le preguntamos si está vacía, su promesa de salida debería ser un resultado. ¿Qué me debería decir? True o false. ¿Vamos a necesitar enviarle información a esta lista? No, ¿ya? En este instante de tiempo, este objeto o esta clase de objetos, porque ahorita estamos haciendo como clase, tiene capacidades para determinar cuál es el método para decidir si esta lista está vacía y la respuesta es no. Entonces, esta vendría a ser una funcionalidad abstracta dentro de la concepción de la lista. Entonces, acá yo tengo dos opciones, ¿cierto? Una, ponerle acá abstract, ¿ya? Cualificar este modelo como un modelo abstracto que no admite instanciación, pero que sí admite tipificación. Es decir, yo puedo tipificar un objeto como una lista, pero no puedo instanciar como una lista. ¿Por qué razón? Porque este concepto lista es de muy alto nivel de abstracción. Entonces, las listas, ¿cómo las vamos a concebir? Las vamos ya a concebir como una lista de simple enlace, doble enlace, circular, etcétera, ¿no? Entonces, cuando queramos trabajar con una lista, necesariamente vamos a tener que elegir una de estas cuatro, ¿ya? Pero esta sí, no, ¿correcto? Una de estas cuatro vamos a tener que elegir porque acá ya el enlace tiene significancia. Por lo tanto, resulta que este modelo, les decía, no admite instanciación. Pero ahora, a ver, nos pondremos a pensar, para insertar un elemento en una lista, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Obviamente nosotros, como información adicional, vamos a necesitar el dato que quiero insertar en la lista, ¿correcto? ¿Y ese dato de qué clase va a ser? Va a ser de clase T. ¿Por qué? Porque la estructura se está comprometiendo a ser una unidad funcional genérica, ¿ya? Está pensada para trabajar con algún tipo de dato T, ¿cierto? Y procedimiento de insertar no me debería generar un resultado, sino más bien debería generarme un cambio de estado en la lista. Nuevamente,
a estas alturas podemos implementar el método por el cual toda lista inserta un dato. No, ese también es abstracto. El eliminar. El método estándar para eliminar o la firma estándar para eliminar tiene esta descripción. Si yo quiero eliminar un elemento en una estructura de datos lineal, fíjense, por eso es lineal, entonces probablemente, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar la posición. Yo quiero eliminar el elemento que esté en la posición post. Tengo dos alternativas, que este procedimiento, además de eliminar, me genere un resultado que es el elemento que voy a eliminar, o tengo la otra opción que simplemente me elimine el dato, ¿de acuerdo? En este caso, entonces, vamos a optar por este que tiene doble funcionalidad terminal, le llamaremos, ¿ya? Una, me devuelve el dato que vamos a eliminar, si es que existiera, y otra, me elimina realmente este dato en la lista. Igual que antes, pues, al ser esta lista de muy alto nivel, no tenemos el método estándar por el cual toda lista elimina un dato de la estructura, ¿ya? Lo mismo acá, a ver, ¿cuál sería la forma más estándar de acceder a un elemento de la lista a través de su posición? Y que se compromete a devolverme el elemento, si es que existiera, que vive en la posición post. Bueno, toditos estos, yo no puedo ahorita definir el procedimiento. Entonces, reveemos nuestra decisión. Al principio estaba interesante que la clase sea abstracta, ¿ya? Pero debido a que ninguno de estos procesos tiene capacidades de implementar, entonces esta la podríamos rever y decir, bueno, si no se puede implementar ninguno, esta tranquilamente podría ser un modelo de facilidades. ¿Qué significa eso? Es un modelo donde yo voy a describir qué facilidades o qué prestaciones de servicio debería tener toda lista, pero no las voy a implementar. ¿Correcto? Completamente válido. ¿Ya? Entonces, toda lista, independiente de cómo lo implementes, debería brindarte estas prestaciones de servicio, estas operaciones para poder trabajar con ella. ¿Hasta aquí estamos bien? Fíjense que estoy tomando decisiones, ¿ya? Cuando estamos haciendo diseño, se toman decisiones. Y acabo de tomar una decisión. Este concepto o este tipo de objetos que es lista, estoy decidiendo que va a ser un modelo de muy alto nivel de abstracción. ¿Correcto? Es más, va a ser un modelo que describe un conjunto de operaciones, ¿ya? Que tiene intencionalidad, pero no tiene capacidades de definir los procedimientos estándares para saber o para determinar cómo toda lista inserta un dato. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, una vez que tenemos eso, nosotros podemos observar, si cambiamos esto acá y compilamos, acá se está quejando porque mi palabra reservada aquí es extends, ¿no? ¿Y era por qué? Porque mi lista antes era una clase. Entonces, lo que vamos a hacer es borrar esta relación, ¿de acuerdo? Y vamos a volver a generar la relación para que se establezca de manera correcta. Le digo, ok, una lista de simple enlace se comporta como una lista. Una lista de simple doble enlace también se comporta como una lista, y una lista toditas, ¿no? Se comportan como una lista, ¿ya? Fíjense que acá la relación ha cambiado un poquito. Esta relación ya no tiene una línea sólida, sino tiene una línea punteada, ¿correcto? Esta relación me permite de manera visual determinar que la relación que tenemos submodelo-modelo
Este supermodelo vendría a ser una interfase. Compilamos y acá ya me está generando algo interesante que es implementos. A ver, se está quejando en mi compilación. ¿Por qué razón? Porque se supone que si nosotros decidimos que esta lista de simple enlace sea una clase concreta, esta debería implementar todas las prestaciones de servicio que están descritas en este modelo lista, ¿ya? Entonces no me va a compilar ninguna de estas cosas a menos que aprendamos a implementar, ¿correcto? Hasta ahí lo vamos a dejar y nos venimos nuevamente a las transparencias y vamos a intentar ver qué es lo que estamos haciendo. Bien, esto ya hemos hecho. Sabe insertar, eliminar y acceder. Mínimamente que hemos determinado las firmas, ¿cierto? Cómo deberían ser o qué se requiere para poder insertar y qué se supone que me va a generar como salida cada una de estas operaciones. Bien, hasta acá nosotros ya hemos definido la estructura que tiene toda lista de simple enlace, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a traducir a nuestro modelo. Esta parte que hemos escrito acá. Entonces, sí es correcto decir que ya sabemos que tiene toda lista de simple enlace. Toda lista de simple enlace dice tiene dos cosas. Tiene un ini y tiene un sig. El ini dice que es de clase T. El ini va a agarrar los datos de la lista. ¿Y de qué clase son esos datos? De clase T. Tú dices, ¿y qué es T? Resulta que T viene a ser el parámetro de tipo que nosotros le vamos a permitir definir cuando se utilice, ¿de acuerdo? Una lista de simple enlace. Acá, ¿qué le estoy diciendo? Que la lista de simple enlace admite parametrización de tipo, ¿ya? Y va a implementar una lista, fíjense, que a su vez también se va a definir con el tipo T, ¿correcto? Esto es bien importante, esto lo tenemos que hacer a mano, no me lo hace desde la creación del modelo. Eso lo tengo que escribir a mano. Muy bien, ahora sí tiene sentido. Mi ini, ¿de qué clase va a ser? De clase T, debido a que mi lista me permite parametrizar qué tipo de datos va a almacenar, ¿ya? Y mi siguiente, fíjense, va a ser una lista de simple enlace que también por propagación debería almacenar, ¿qué cosa? Debería almacenar cosas de tipo T o de clase T. Obviamente, si esta lista de simple enlace almacena objetos de clase T, tanto su elemento inicial como los siguientes elementos de la lista deberían ser también de clase T. ¿Correcto? Bien, por normas de diseño orientado a objetos, estos deberían ser encapsulados, ¿de acuerdo? Los atributos deberían estar encapsulados dentro de lo que es la concepción de la lista de simple enlace. Muy bien, a ver, para que esto compile, esto de todas maneras no va a compilar, se va a seguir quejando. Me dice, la lista de simple enlace no es una clase abstracta. Por lo tanto, me dice, tienes que implementar todos los métodos que están descritos, ya enumerados en lista. 1. O tienes que decidir que la clase sea abstracta, ¿de acuerdo? Una de dos. O lista de simple enlace es abstracta o implementas, ¿ya? Las cosas que te están describiendo en lista. Entonces nos vamos a venir por acá, ¿ya? Y vamos a copiar esto. Fíjense, vamos a hacer esto para toditas las listas. Agarramos esto, que son estas 4 prestaciones de servicio iniciales, y las vamos a copiar. Ya las voy a copiar aquí. ¿Por qué? Porque se supone que si una lista de simple enlace se compromete a implementar las operaciones que están descritas en lista, entonces lo haremos, ¿ya? Recordemos que todo lo que está descrito en la interfase tiene carácter público, ¿cierto? Entonces, todas estas
se constituyen en interfaces de interacción de la lista de simple enlace con el mundo exterior, ¿ya? El resto de la firma, que es su datos de entrada y su salida, eso no cambia. Acá vamos a ponerle métodos huecos, ¿ya? Vamos a definir por defecto unos métodos huecos. Le vamos a decir que por defecto me dice falso. Este por defecto no tiene implementación. Este por defecto que me genera, me genera que no existe dato por defecto, ¿de acuerdo? No hay, ¿ya? Y este también por defecto me va a responder algo que no hay, ¿de acuerdo? Pero acá, ¿por qué estoy haciendo esto? Tal vez ustedes se preguntan y me dicen, ¿por qué en la lista no hizo eso? Porque en la lista no es posible que en el futuro estos métodos vayan a cambiar. ¿Por qué? Porque la lista no tenía información, no tenía atributos. En cambio aquí, una lista de simple enlace ya tiene atributos. Eso significa que cuando se construya un objeto de esta naturaleza, estos atributos van a tener estado y vamos a poder en el futuro, probablemente pensando, cambiar estas implementaciones por defecto por implementaciones reales, ¿ya? Si hacemos esto, ustedes observen, esto ya compila, ¿correcto? Entonces, ¿qué le permitimos insertar a una lista de simple enlace? Un dato, cualquier dato. ¿Qué es lo único que requerimos aquí? Es de esa información y además indicar que este dato es de clase T, ¿ya? Y T, fíjense, es un dato paramétrico, es un tipo de dato paramétrico, ¿de acuerdo? Haremos lo mismo para toditas las otras listas. Entonces nos vamos a copiar esta parte de acá y lo que vamos a hacer es hacer lo mismo para las restantes listas. Ya nosotros queremos que estas listas sean modelos que me permitan instanciar. Entonces agarramos esto, eliminamos, nos venimos por aquí y le digo control V. Nuevamente, si queremos compilar esto, me va a generar un error. Fíjense por qué, me dice ¿qué es T? Y tiene toda la razón del mundo. ¿Qué es T? T especifica un parámetro de tipo, ¿cierto? Entonces, la única vez que yo puedo hacer este parámetro de tipo es que nosotros tengamos este modelo como una genérica que me permita parametrizar tipo, ¿ya? Y vamos a propagar ese parámetro de tipo hacia la lista que estamos utilizando. Ahora sí. Si compilamos, ustedes observan, ya no me sale errores, pero todavía esta lista de doble enlace no hemos concebido qué estructura tiene. Hacemos lo mismo acá, ¿ya? Vamos a copiar los métodos que están por defecto, son huecos, son OPAs, ¿de acuerdo? No tiene nada. Y por las mismas razones que hace un momento, nosotros tenemos que especificar que estas estructuras las estamos construyendo de manera genérica, que significa que estamos parametrizando tipo. Compilamos y esta ya está libre de errores, ¿ya? Y nos venimos por acá, ¿sí? Hacemos lo mismo por aquí y le decimos la lista circular de doble enlace. Resulta que también al ser una lista, se compromete a implementar los métodos de esas 4 operaciones iniciales que se han determinado que debería saber hacer toda lista. Nuevamente, vamos a explícitamente decir que la lista circular de doble enlace es una estructura genérica, ¿ya? Me admite parametrización de tipo. Entonces, una vez que tenemos eso, si ustedes observan, ya tenemos este modelo compilado por lo menos, ¿ya? ¿Qué es el que ya tiene estructura? Fíjense, ya tiene estructura por acá, la lista de simple enlace, ¿ya? Una vez que tenemos esto, ya estamos en condiciones de poder definir el método para responder de manera correcta, es vacía, insertar, eliminar y acceder. Y luego vamos a ir pensando en eso. Bien, haremos lo mismo con las restantes estructuras.
¿ya? Lista de simple enlace, entonces ya le hemos puesto cuerpito, ¿no? Ya tiene estructura. Esto se llama tipificación de la lista de simple enlace. Entonces, una lista de simple enlace estructuralmente consta de un T y de una lista de simple enlace. Si ustedes observan, acabamos de construir nuestra primera estructura de datos que es recursiva. ¿Qué significa esto? Que una lista de simple enlace está definida en términos de una lista de simple enlace. ¿Ya? Esto es estructura recursiva. En el libro del Thinking Recursively, esto está descrito a partir del capítulo 9 al capítulo, en realidad del capítulo 10 al capítulo 12, ¿no? Donde te dice que la recursividad se puede aplicar también estructuralmente para definir estructuras. Y esta es una recursividad estructural. Lo que hemos estado viendo en el primer parcial es una recursividad procedimental, le llamaremos, ¿de acuerdo? El procedimiento, la forma de hacer o de resolver las tareas eran recursivas. En este caso, tenemos una recursividad estructural. A ver, intentemos hacer lo mismo con una lista de doble enlace, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí que es diferente a una lista de simple enlace? Es que por cada elemento que se tiene almacenado en la estructura es posible llegar de manera rápida a un paso de uno, tanto al sucesor como al antecesor, ¿ya? Eso es completamente posible y es muy rápido. Vamos a tener mucho cuidado con el concepto de antecesor-sucesor. Resulta que por mucho que no tengamos la posibilidad de llegar, no significa que no haya, ¿ya? Solamente que estamos con los enlaces modelando la conectividad, cómo se puede transitar en la estructura, ¿ya? La movilidad dentro de la estructura. ¿Qué también nosotros estamos observando? Que la lista de doble enlace tiene un elemento inicial, ya distinguido, a partir del cual se accede a la estructura, ¿ya? Eso. ¿Qué otra cosa? Estamos diciendo que el elemento inicial no tiene antecesor, el elemento final de la estructura no tiene sucesor, ¿ya? Estas estructuras suelen ser de corte, se llama, ya de una sola pasada. Bien. A ver, vamos a intentar hacer lo que hace un momento hemos hecho con la lista de simple enlace e ir tratando de establecer una representación recursiva de esta estructura. Si nosotros sacáramos por un momento de foco el elemento inicial y nos quedáramos con esto, fíjense, esto ya no es una lista de doble enlace, porque resulta que este primer elemento de estos siguientes elementos sí tiene antecesor. Y por norma, una lista de doble enlace de una pasada, el primer elemento de una estructura no tiene antecesor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es lo que habíamos dicho, que por cada dato que se tiene en la colección, se necesita tener a su vez dos enlaces, ¿cierto? Un enlace que me permita caminar hacia el sucesor y un enlace que me permita caminar hacia el antecesor. Entonces, este concepto o este conocimiento se requiere tener en la lista de doble enlace para poder tener la movilidad que se desea, ¿no es cierto? Tanto hacia el sucesor como el antecesor. Entonces, en este caso, vamos a transformar, fíjense, cada uno de estos nodos le vamos a añadir más información que solamente el dato. Por cada dato que se almacena en una lista de doble enlace, entonces, ¿qué información más se requiere saber? Se requiere asociarle al dato de alguna manera la información hacia el siguiente dato y hacia el anterior dato, ¿ya? Este nodo, entonces, lo vamos a construir como un nodo que tiene tres partes, ¿ya? La primera parte y la más importante del nodo es para almacenar el dato, que se supone debería estar en este nodo, y estas dos partes, tanto el SUC y el AND, ¿para qué me sirve? Para almacenar el enlace al elemento sucesor de este dato y el AND que me permite tener el enlace al elemento antecesor de este dato dentro de alguna conformación,
En este caso, si estamos en la lista de doble enlace, este vendría a ser el sucesor y su antecesor sería no existe, ¿ya? Pero si es que estuviéramos en este vendría a ser el sucesor, todo esto, ¿no es cierto? Y este vendría a ser su antecesor. Si nosotros observamos, ¿a quién referencia el sucesor? Va a referenciar también a un dato de la misma naturaleza. A ver, a esta nueva concepción de este nodo le vamos a denominar nodo de doble enlace, ¿ya? Que tiene tres partes, para el dato y para sus dos enlaces. A su vez, si nosotros empezamos a mirar un poco a más detalle, este enlace al sucesor también va a estar referenciando a un otro nodo de la misma naturaleza. Y ahí el antecesor que va a estar señalando, referenciando a un nodo también de esta misma naturaleza. Una vez que nosotros tenemos eso, ya podemos definir qué cosas va a tener cada parte de un nodo de doble enlace, ¿ya? Sabemos qué tiene. ¿Qué tiene? Antecesor, dato y sucesor. ¿Y cómo es el dato? El dato es de clase T. Y el antecesor, ¿cómo es? Es un nodo de doble enlace. Y el sucesor, ¿cómo es? Es un nodo de doble enlace. Resulta que esta trilogía, antecesor, dato, sucesor, nosotros le estamos nominando nodo de doble enlace. Obviamente, si decimos que este nodo me permite tener datos de clase T, entonces este nodo debería permitirme almacenar datos de clase T. Obviamente, si yo voy a almacenar datos de clase T aquí, el sucesor de este dato también debería ser, con mucho entusiasmo, un dato de clase T, ¿ya? Por lo tanto, este nodo de doble enlace también es un genérico y se propaga la parametrización de tipo a las partes, ¿correcto? Entonces, si aquí yo tengo un dato de clase T, acá también tengo dato de clase T, acá tengo dato de clase T. ¿Y dónde vamos a administrar, digamos, esta consistencia del almacenamiento? A través de la propagación del tipo de dato a las partes del nodo, ¿ya? A ver, estamos diciendo que si en una lista nosotros almacenamos datos de clase T en este nodo, entonces aquí también ¿qué deberíamos tener? Un dato de clase T. Aquí deberíamos tener un dato de clase T. Pero además, por ser una lista de doble enlace, cada dato dice a partir de los datos, o sea, es importante tener el dato, pero estos datos también deberían mantener la información de su sucesor y de su antecesor. Por esa razón, hemos construido o hemos transformado, fíjense, este redondito que almacenaba datos, a no solamente almacenar el dato, sino también mantener la información de quién es su sucesor y quién es su antecesor. Si es que este redondito se comprometía a tener datos de clase T, obviamente este también se debería comprometer a tener datos de clase T. ¿Correcto? Si es que este tiene datos de clase T, entonces el sucesor, ¿qué debería tener? Datos de clase T también. Y el antecesor, ¿qué debería tener? Datos de clase T. ¿Cómo le decimos eso? Le decimos a través del parámetro de tipo. Fíjense, este nodo, que es un nodo de tres partes, que tiene antecesor, dato y sucesor, le hemos denominado nodo de doble enlace. Pero como este nodo se compromete a mantener datos de alguna clase, no sabemos qué, entonces hemos decidido parametrizar, ¿correcto? Entonces el dato que va a almacenar este nodo de doble enlace va a ser de clase T. Fíjense, el dato de qué clase es T. Su enlace antecesor, su referencia antecesor, por norma, ¿de acuerdo? Si este nodo lo estamos concibiendo para ayudar a almacenar datos en esta estructura de datos, entonces es completamente correcto decir que si es que este nodo almacena datos de clase T, entonces el nodo antecesor, si tuviera este nodo, también debería almacenar datos de clase T. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos propagando, fíjense, este tipo de datos al nodo antecesor
y al nodo sucesor. ¿De acuerdo? De tal manera de asegurarnos que los datos que van a almacenar estos nodos, primero, el dato que va a almacenar este nodo es de clase T. Pero si es que este nodo tuviera un sucesor, ese sucesor también debería almacenar un dato de clase T. ¿Por qué razón? Porque este nodo lo estamos concibiendo para poder operativizar, para poder explicar esta lista de doble enlace. Y a esto se llama propagación del parámetro de tipo. Acá estamos recibiendo o estamos parametrizando tipo y acá yo estoy propagando ese tipo a los nodos que son parte de este nodo de doble enlace. Como ustedes observan, todo nodo de doble enlace se compone de dos nodos de doble enlace, ¿ya? Por lo tanto, este nodo de doble enlace es una estructura recursiva. Estamos modelando a un nodo de doble enlace de manera recursiva. ¿Está bien? Eso estamos haciendo. ¿Ya? Obviamente, estos nodos los estamos pensando, los estamos estructurando para poder representar la lista de doble enlace. Y por norma, las listas que hacen almacenan colecciones de datos de un mismo tipo. ¿Correcto? Entonces, si aquí yo almaceno número, aquí número. Y al ser este nodo una estructura auxiliar que me permita escribir, digamos, la estructura de una lista de doble enlace, entonces aquí yo tengo un número, acá también debería tener número y acá también debería tener número. ¿Correcto? A eso se llama propagación de tipo. Bien, una vez que tenemos eso, observamos nuevamente la lista de doble enlace. Y la lista de doble enlace, entonces, ¿qué es lo único que tiene la lista de doble enlace? Va a tener el elemento inicial. ¿Ya? Y este elemento inicial, ¿de qué clase es? Es un nodo de doble enlace. Entonces, una vez que yo tengo el dato al elemento inicial, y dado que mi elemento inicial, además de ser un nodo que tiene solamente el dato, además tiene la información del sucesor y antecesor, entonces yo voy a poder acceder a los restantes elementos de la estructura. ¿Ya? Este INI, fíjense que tiene la lista de doble enlace. ¿De qué clase es? Es un nodo de doble enlace, que a su vez se compromete a tener cosas de clase T. ¿Ya? A esto se llama propagación de tipo. ¿Quién es el compromiso mayor? Fíjense, el compromiso lo adquiere la lista de doble enlace. La lista de doble enlace se compromete a almacenar cosas de clase T. ¿Cómo va a asegurar que almacena esas cosas de clase T? Utilizando, dice, un nodo que va a almacenar cosas de clase T. Entonces, aquí está propagando el tipo. Y nosotros sabemos que si es que este nodo almacena cosas de clase T, dice su nodo antecesor y su nodo sucesor que también deberían almacenar objetos de clase T. Ya eso se llama propagación de tipo y nos estaríamos asegurando que todos los nodos de esa lista van a almacenar cosas de clase T. ¿Ya? Bien, una vez que tenemos esto, bueno, nos iremos a programar. Y nos venimos acá. Ya tenemos una estructura para mi lista de doble enlace. Dice, toda lista de doble enlace, a diferencia de una lista de simple enlace, solamente tiene INI, ¿ya? Y este INI es de clase nodo de doble enlace que se compromete a almacenar cosas de clase T, ¿ya? Eso estamos haciendo. Vamos a tener un nodo de doble enlace. Ese nodo de doble enlace es una estructura auxiliar para almacenar las referencias de enlace que se tiene por cada dato. Fíjense, por cada dato de la estructura tenemos que tener maneras de llegar al sucesor y al antecesor. Ya por esa razón nos vemos en la obligación de generar este nodo de doble enlace. Bien. Si compilamos esto, no me va a funcionar. ¿Por qué razón? Porque se va a quejar y me va a decir, bueno, no tienes el nodo de doble enlace.
Por lo que nosotros deberíamos definir este tipo de dato que nos hemos fabricado, que le hemos denominado nodo de doble enlace. Pero un nodo de doble enlace, fíjense, es un también genérico, ¿ya? Se va a comprometer a almacenar datos de clase T. Y este nodo de doble enlace se denomina así porque tiene tres cosas, ¿correcto? Tiene la referencia a un nodo que a su vez se compromete a tener cosas del tipo T, al cual le llamamos el enlace antecesor. Se compromete a tener, obviamente, lo más importante de un nodo es almacenar el dato, ¿ya? Su compromiso básico es almacenar el dato. Pero por la movilidad que le queremos dar a la estructura, entonces por cada dato vamos a guardar su sucesor y su antecesor. Y eso lo vamos a hacer en este nuevo estructura que estamos definiendo, que es un nodo de doble enlace, que me va a permitir hacer este trabajo. Ya me va a permitir, aparte de almacenar el dato, me va a permitir almacenar su enlace al sucesor y su enlace al antecesor. Compilamos esto, ya está libre de errores. Esta estructura, fíjense, es recursiva, es genérica, ¿ya? Y me ayuda y me apoya a una lista de doble enlace, ¿correcto? Toda lista de doble enlace, entonces, ¿qué tiene? Nodo de doble enlace, ¿ya? Así estamos concibiendo esta estructura, ¿correcto? La de doble enlace sería esta. Esto es lo único que tiene. Ok, ahora sí, compilamos. Esto ya me sale libre de errores, mi compilación, y seguimos intentando hacer esto. Vamos a ver cómo se concibe este y cómo se concibe este, ¿ya? A ver, ¿qué trabajo estoy haciendo? Estoy mirando la gráfica, ya de cada una de las tipos, le llamaremos, de estructuras lista que hemos identificado por la cualidad y la cantidad de enlaces que se tiene, y sobre la base de esta información estamos definiendo la estructura de estas, la estructura interna, ¿de acuerdo? De cada una de estas estructuras de datos, ¿ya? ¿Qué tiene? Porque ya sabíamos qué hace, ¿no ve? Porque ese es un compromiso general de toda lista. Pero dependiendo de cómo es el enlace, cómo queremos movernos, entonces el que tiene cada lista va a ser diferente, ¿ya? Ok, veremos cómo vendría a ser una lista circular de simple enlace. En las circulares de simple enlace, todos los elementos tienen sucesor y todos los elementos tienen antecesor, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que tenemos en esta lista circular de simple enlace? La movilidad solo en un sentido. Entonces, a partir de un elemento solamente podemos llegar al sucesor. No se puede llegar al antecesor, pero eso no significa que no tenga, ¿ya? Tiene, pero no se puede llegar de manera muy rápida a distancia 1, ¿de acuerdo? Pero todo elemento tiene sucesor y tiene antecesor. Por otro lado, si nosotros observamos, toda lista circular de simple enlace estipula que el elemento sucesor del último elemento siempre es el elemento inicial, ¿ya? Eso te determina. Y viceversa, ¿no ve? Por reciprocidad, el elemento antecesor del elemento inicial de la lista resulta ser el último elemento de la lista, ¿ya? Eso es así. Debido a que tenemos esta circularidad, nosotros no podemos decir, ¿no es cierto?, que el primer elemento es un nodo y los siguientes elementos están organizados en una lista de simple enlace circular, porque no es verdad que el anillo se cierra acá, ¿ya? Entonces, acá nuevamente tenemos que pensar en alguna otra alternativa de mantener la información del enlace, ¿ya? Diferente a una lista de simple enlace que habíamos hecho al principio. Por lo tanto, acá, misma idea que se tenía en la anterior diapositiva, vamos a determinar que cada nodo, fíjense, aparte de tener el dato, ¿qué debería tener? El enlace.
ya el enlace al sucesor. Y vamos a definir que este nodo a partir de ahora se divide, ¿de acuerdo? O representa dos datos. Primero al dato y luego al enlace al sucesor. Similar a lo que hemos hecho antes, a este le vamos a denominar un nodo de simple enlace. A diferencia del otro nodo, este solamente tiene un enlace, por eso se denomina nodo de simple enlace. Entonces, este nodo, repito, aparte de almacenar el dato, ¿qué va a almacenar? El enlace al sucesor, ¿ya? Eso va a almacenar. Entonces, ¿qué tiene este nodo de simple enlace? Enlace dato y sucesor, ¿ya? Y el sucesor, si nosotros observamos, también suele ser un nodo de simple enlace. ¿De acuerdo? Así va a funcionar. ¿Para qué nosotros necesitamos pensar esto? Para poderle definir una estructura escrita de esta lista circular de simple enlace, ¿ya? Entonces, analizamos. Este dato, fíjense, el dato que va a almacenar este nodo tiene que ser de clase T, ¿ya? Porque este nodo se compromete a almacenar algo de clase T, este también algo de clase T, este algo de clase T. Entonces, en la parte del dato se va a almacenar ese dato de clase T. ¿Ya? Y en el sucesor, ¿qué vamos a almacenar o qué vamos a referenciar? Vamos a referenciar un nodo de simple enlace que a su vez se compromete a almacenar datos de clase T. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos definiendo aquí. Nuevamente, si ustedes observan, acabamos de definir el tipo de dato o esta estructura nodal como una estructura recursiva, ¿ya? Sobre la base de esto, entonces, es correcto decir que toda lista circular de simple enlace solamente tiene la referencia a este único nodo, ¿ya? Y ese nodo que es un nodo de simple enlace. Bueno, manos al programa. Nos vamos a ir a definir programa y le digo, la lista circular de simple enlace, ¿qué debería tener? Dice, solamente tiene una cosa y es una referencia a un elemento inicial. A diferencia de los anteriores, este dice que tiene una referencia a un nodo de simple enlace. ¿De acuerdo? Listo, hacemos eso. Esto no va a compilar porque no sabemos qué es un nodo de simple enlace, pero en este momento vamos a definir. El nodo de simple enlace resulta ser una estructura auxiliar, ¿ya? ¿Por qué no hemos utilizado nodo de simple enlace aquí? Es la pregunta. Bueno, se podía haber usado, pero en este caso nosotros estamos determinando una estructura de datos lista de simple enlace recursiva directa. ¿Ya? Entonces, el nodo de simple enlace, ¿qué se compromete a tener? Fíjense, el nodo de simple enlace va a tener dos cosas. ¿Ya? Va a tener, por un lado, va a tener el dato y por otro lado, ¿qué va a tener? Va a tener el enlace sucesor, ¿correcto? ¿El dato de qué clase es? Es de clase T. Y el sucesor, ¿qué es? Es la referencia a un nodo que también se va a comprometer a tener datos de clase T. Por lo tanto, este nodo, ¿qué debería ser? Debería ser un genérico. Ya vamos a parametrizar tipo. Compilamos y este está libre de errores. Fíjense, el nodo de simple enlace es un nodo o es una estructura recursiva directa. ¿Ya? ¿Listo? Compilamos este. Venimos por acá. Y esto ya está libre de errores. ¿Ya? Y tenemos que una lista de simple enlace, circular de simple enlace, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener un nodo de simple enlace. ¿Ya? Fíjense, se acaba de generar la relación. Ok, de la misma manera pasamos a intentar describir, ¿ya? De manera estructural, una lista circular de doble enlace. Dice, toda lista circular de doble enlace tiene sucesor, antecesor circular. Ya todo elemento, si forma parte de una circular doble enlace, debería poder llegar a su sucesor rápido y a su antecesor rápido. ¿Ya? Eso quiere decir
que aparte de tener la información, este dato debería tener la capacidad de conocer su sucesor y su antecesor. Y este ya es un viejo conocido, ¿correcto? A este que le hemos denominado un nodo de doble enlace, ¿ya? Fíjense que nosotros tenemos acá que mis nodos siempre tienen un antecesor y un sucesor. Ahora, no importa cuán largo sea el enlace, pero si lo achicamos, va a tener esta forma, ¿correcto? Va a tener un enlace al sucesor y un enlace al antecesor, aparte del dato. Y ese ya tiene un nombre. Nosotros ya lo conocemos como un nodo de doble enlace. ¿Listo? Por lo tanto, toda lista circular de doble enlace, ¿qué es lo que tiene? Tiene un elemento inicial, que es un nodo de doble enlace. ¿Ya? Nada más. Estamos así. Nos venimos a programar y ya estamos en condiciones de definir estructuralmente qué es una lista circular de doble enlace. Dice, una lista circular de doble enlace básicamente tiene la información solamente del nodo inicial de la estructura y ese nodo inicial tiene la forma de un nodo de doble enlace, ¿ya? ¿Quiénes se enlazan? ¿Quién te dice quién es el antecesor, quién es el sucesor? Eso lo va a determinar la lista. ¿Quién mantiene esa información? El nodo de doble enlace. Y así va a funcionar esta implementación. Fíjense, compilamos esto y resulta que ya está interesantemente compilado. ¿Correcto? Tenemos eso. Acabamos, fíjense, de este dibujo que teníamos aquí, esta gráfica que teníamos aquí de entendimiento, acabamos de traducirlo a algo esquemático, a un modelo mental, que viene a ser un modelo orientado a objetos, ¿de acuerdo? Un modelo de clases que me está representando, fíjense, esta diapositiva. Esta gráfica que tenemos acá, dibujito, está representado por acá. ¿Estamos de acuerdo? Eso es programar. ¿Alguna consulta? Bueno, a partir de la próxima semana, entonces, nuestra tarea va a ser empezar a definir los procedimientos. A ver, dice, al tipificar nombre clase T, estamos diciendo que cuando se crea un objeto o una lista tipo T, será del mismo tipo que su clase y a su vez. En realidad, cuando tú haces por ejemplo, defines una clase de objetos que es genérico, es decir, nombre de clase T, estás diciendo que los objetos de esta clase tienen la capacidad de trabajar con tipos de datos a tiempo de uso, ¿de acuerdo? Que tú definas cuando estés construyendo el objeto. O dicho de otra manera, estamos identificando a un tipo de objetos que tiene la capacidad de trabajar con distintos tipos de objetos. ¿Con cuál tipo de objeto tú vas a trabajar cada vez? Eso lo vas a determinar a la hora de construir un objeto particular de esa clase. ¿Ya? Cuidado. El tipo de objeto que vendría a ser el nombre de clase que tú tienes acá, este es un genérico. ¿Ya? Este es un tipo de objeto que puede trabajar con más de un tipo de datos. Entonces, ¿con qué tipo de datos va a trabajar un objeto particular? Va a trabajar con el tipo de datos que tú definas a la hora de construir el objeto, ¿de acuerdo? Y ese dónde se va a almacenar o dónde se va a registrar en tiempo de ejecución en T. Así funciona. Porque, ver, acá dice, estamos diciendo que cuando se crea un objeto o una lista tipo T, en realidad la lista no va a ser de tipo T. La lista va a ser una lista de tipo lista que se compromete a almacenar
y a trabajar con objetos de clase T. Así se leería, ¿ya? Sería del mismo tipo que su clase o a su vez nos comprometemos a... En realidad es lo segundo, nos comprometemos a almacenar datos de clase T. Esa es la idea, ¿ya? El objeto que tú definas o que tú construyes de esta clase se compromete a trabajar con objetos de clase T, ¿ya? O con datos de clase T. Eso es lo que en realidad hace. A ver, lista circular de simple enlace es esta, es sencilla. Ya que tiene toda lista de simple enlace, el nodo inicial. ¿Y el nodo inicial qué es? Es un nodo de simple enlace. ¿Ya? Y el nodo de simple enlace, a su vez, ¿qué cosa es? Un nodo de simple enlace es algo sencillito, es similar al doble enlace, pero más reducido, ¿correcto? Solamente tiene un enlace. ¿Te respondía, Dalí? Sí, Lice. Entonces, al pedir, por ejemplo, en el public class nodo SE que tiene ahí, al decir private de dato, podemos mandar cualquier dato que sea tipo T. Sí, el chiste es que fíjate, cuando nosotros definimos esta clase de objetos, nodo de simple enlace, que tiene la capacidad de trabajar con datos de clase T, en algún momento yo puedo hacer esto. Fíjate, voy a utilizar esta misma pantalla. En algún momento yo puedo hacer esto. Fíjate, puedo hacer esto. Le puedo decir, quiero tener este nodo de simple enlace. ¿Ya? Voy a construir un objeto, un nodo, por ejemplo, de simple enlace. ¿Ya? Cuando yo vaya a construir este nodo de simple enlace, me va a exigir, fíjense, me va a exigir especificar cuál es el tipo de datos que se supone va a almacenar este nodo de doble enlace. Entonces, acá yo tengo que parametrizar el tipo, ¿cierto? Yo le digo, voy a tener un nodo. ¿De qué clase es este nodo? Es un nodo de simple enlace. Pero este nodo de simple enlace lo estamos construyendo para almacenar objetos de clase integer, ¿ya? Entonces, en este instante de tiempo yo estoy definiendo qué tipo de dato va a almacenar el nodo. Pero nodo, ¿qué es? Es un objeto de clase nodo de simple enlace, ¿ya? Y a tiempo de construcción siempre es interesante hacer esto, les cuento. Yo sé que las nuevas versiones de Java te permiten obviar esto porque infiere, pero no es interesante hacerle inferir. El hacerle inferir a las máquinas ejecutoras hace más lento la ejecución, ¿ya? Entonces esto me dice, ¿no es cierto? Nodo va a ser un nuevecito objeto de clase nodo de simple enlace que se compromete a trabajar con datos de clase integer. ¿De acuerdo? Pero el nodo, ¿de qué clase es? ¿De qué clase es nodo? ¿De qué clase es nodo? Adalid, ¿de qué clase es nodo? No, es de clase nodo de simple enlace. Cuidado, ¿ya? El nodo es un objeto de clase nodo de simple enlace. ¿Cuál es la tipificación del nodo? Nodo de simple enlace. Ahora, ese nodo, ¿con qué tipo de datos se compromete a trabajar? Con un integer. Ahora, fíjense, ¿qué es la ventaja de hacer esto? Yo me puedo declarar otro nodo. Le llamaremos el nodo 1. Pero en esta ocasión yo le voy a decir que este nodo se va a comprometer a trabajar con objetos de clase string, ¿correcto? Pero fíjense, nodo 1 y nodo objetos ¿de qué clase son? Ambos son objetos nodo de simple enlace. ¿De acuerdo? Entonces, nodo, acá le vamos a poner ya, nodo y nodo 1 son nodos
de simple enlace. Eso no está en discusión. Ambos son objetos de clase nodo de simple enlace. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nodo es un nodo de simple enlace que se compromete a trabajar con enteros. Y nodo 1 es un nodo de simple enlace que se compromete a trabajar con strings. Van a tener harto cuidado. ¿Ya? Nodo 1 no es de tipo string, cuidado. Nodo 1 es tipo nodo de simple enlace. Nodo es tipo nodo de simple enlace. Ya, entonces aquí estamos rehusando. Por ejemplo, si a mi nodo de simple enlace yo le enseño a hacer cosas, entonces nodo y nodo 1 van a tener prestaciones de servicios que están determinadas por esta clase de objetos. ¿De acuerdo? Pero se van a probablemente comportar diferente. ¿Por qué? Porque este está trabajando sobre un dominio de valores enteros y este está trabajando con dominios string, pero ambos son nodos de simple enlace. Mucho cuidado. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo estoy decidiendo que voy a parametrizar el tipo de datos con el cual el nodo de simple enlace va a trabajar. O en este caso le digo, estoy parametrizando el tipo de datos que el nodo de simple enlace va a almacenar. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de dato va a almacenar este nodo de doble enlace? Un T. ¿Ya? Pero sigue siendo un nodo de doble enlace. Entonces, cuando yo le digo que nodo va a ser un nodo de simple enlace, y le mandamos como parámetro actual el integer, ¿qué estamos diciendo? Que este nodo es un objeto, nodo de simple enlace, que va a almacenar enteros. Pero no es un entero, va a almacenar entero. El nodo es un nodo de simple enlace, es una composición. Va a almacenar un entero y además va a almacenar un enlace, ¿de acuerdo? Que le hemos denominado sucesor. ¿Entendido, Adalid? ¿Ah? Ok. Gracias. ¿Listo? Con esto estaríamos entonces ya listitos para la siguiente semana. Emprender procedimientos, ¿de acuerdo? Implementación de las operaciones que se compromete a tener toda lista, ¿ya? Mucho cuidado. Entonces, aquí lo más importante en esta genérica es que nodo 1 y nodo son nodos de simple enlace, ¿de acuerdo? O sea, probablemente todas las prestaciones de servicio que nosotros le asignemos un nodo de simple enlace la va a tener nodo y la va a tener también nodo 1, los dos, ¿ya? Pero probablemente van a funcionar diferente. ¿Por qué? Porque el tipo de dato que almacenan es diferente. Ya ni siquiera es porque el dato es diferente, sino es el tipo de dato es diferente. Entonces eso es mucho poder. ¿De acuerdo? Eso se llama programación genérica. Vamos utilizando un nodo de simple enlace, independiente del tipo de dato que se compromete a almacenar. Nos vemos la próxima semana, jóvenes.